vamos a leer y vamos a ir y acompáñeme aquí rápidamente. Y hoy queremos seguir hablando de los enemigos del matrimonio. Amén. Así que vamos a ir al Evangelio de Mateo, acompáñeme. Bueno es Dios. Y vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 10. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 10. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Si usted ve que alguien ahí, pero no sé si parece que ya los muchachos ya pusieron la lectura por ahí en la pantalla, pero si no, usted se puede acercar para que también pueda leer la Biblia con nosotros. Bueno es Dios. Leamos la palabra del Señor y leemos Mateo 19 del 1 al 10. Y leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Último versículo 10. Y dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Oiga, ¿qué conclusión llegaron los discípulos? Bueno, la conclusión que llegaron los discípulos a la conversación que tuvieron con Jesús, dijeron: mejor nos quedamos así pues, para meternos en problemas, mejor tranquilo. Como decimos nosotros allá en el pueblo de donde yo vengo: machete, mejor quédate en tu vaina, ¿verdad? Tranquilo. Pero hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque ya la mayoría de nosotros ya estamos encima del matrimonio y tenemos, disculpe la expresión, vulgarmente, tenemos que saber cabalgar bien sobre el matrimonio. Y para ello necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a orar, mis amados. Ayúdeme, por favor. Oremos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú, porque tú, mejor que nadie, que conoces el corazón del ser humano, del hombre, y especialmente, Señor, de la vida matrimonial. Hoy venimos a bendecirte y a darte gracias, porque tú eres todopoderoso para nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, Señor, en la vida matrimonial, en este tiempo, Señor, del siglo XXI en el que vivimos, Señor, donde hay muchos cambios, donde surgirán más cambios, y donde hemos visto, Señor, que el matrimonio, Señor, está siendo afectado, está siendo golpeado,
está siendo vituperado. Señor, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, a ayudarnos para poder cada día tener un matrimonio feliz en la tierra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Jorge Rainey. Jorge Rainey fue un famoso pintor inglés. Y este gran famoso pintor inglés que existió del 1734 al 1802, desde su niñez mostró que tenía un sentido artístico excepcional y se dedicó a pintar cuadros históricos de la naturaleza, pero mayormente su atracción y su deseo eran pintar los retratos. En su juventud anduvo de calle en calle y de ciudad en ciudad pintando retratos y vendiéndolos por unas cuantas monedas para así poder él sobrevivir. Pero en aquel tiempo él, estando joven, se enamoró de una joven señorita y se casó con ella. Entonces uno de sus admiradores muy cercanos a Jorge dijo que era una gran lástima que se hubiera casado, porque se dedicaría más a su esposa que al arte. Y de una manera, y por esto, dijo aquel seguidor, fracasaría. Y al saber y al darse cuenta, Jorge y agarró el consejo de lo que se le había dicho. Jorge se separó de su esposa muy joven y se dedicó a pintar y se dedicó a viajar por Francia, por Italia, y en cierto ya tiempo regresa él a Londres. Al saber esto, de una manera, ¿verdad? Poco a poco se había adquirido demasiada experiencia, habilidad, prestigio, y unos de sus más famosos cuadros de los que se escucha en este camino de lo que es la pintura, por ejemplo, el cuadro de la muerte general del Wolfe, Guillermo Belfort, y también el cuadro de Casandro, el cuadro del naufragio, también las hijas del párroco, y entre ellos uno de los cuadros más famosos, y es de Lady Hamilton, que todavía en este tiempo en el Gran Museo Metropolitano de Nueva York existe todavía este cuadro de Lady Hamilton, que él la consideró como la modelo más favorita para él, al grado de él llamarla la dama divina. Entonces fue tan solicitado para pintar retratos de personas célebres en Londres, que tuvo tiempo para dedicarse, que no tuvo tiempo, perdón, para dedicarse a otro género de pintura, ni mucho menos para darle tiempo a otras cosas. Pero bueno, pasaron los años, Jorge se hizo viejo, llegaron los años, sin él tal vez esperarlos, o si tal vez él pensar que en algún momento de la vida se iba a ser viejo. Pero no solamente se hizo viejo, sino que también dice la historia que se enfermó. Y de una manera él, al ver que ya era muy viejo y que se había enfermado, él junta todo lo que él tenía de su propiedad y de todas sus pertenencias, y se dirige a donde había dejado, al norte de Londres, a la que había sido su esposa. Y cuando él llega y se encuentra con aquella joven que había dejado en aquel entonces, que ya no eran jóvenes, aquella mujer lo recibe amorosamente y lo cuida y le da toda la atención y le da todo el cariño a Jorge. Pero lastimosamente Jorge muere, y muere siendo amado por aquella mujer que la había dejado por muchos años. Y alguien, refiriéndose a Jorge, hablando de lo que había sucedido, mencionó y dijo
que el corazón y el amor de la esposa de Jorge era mucho más valioso que todos los cuadros y que todas las pinturas que él había hecho en la vida. Y es muy cierto. Alguien dijo por ahí, muy sabio, y dijo: si tú sabes que hay alguien quien te ama y quien quiere estar contigo, no te vayas de lejos de esa persona. Entonces, es importante pensar que el matrimonio es una parte importante, y hemos estado hablando de los enemigos. Hemos estado hablando de esos enemigos que afectan a la vida del matrimonio, donde muchas de las veces son ya parte de nuestra vida o son muy familiares, porque todos los días los vemos, y todos los días tratamos con ellos, y todos los días los enfrentamos, pero muchas de las veces no sabemos cómo enfrentarlos, o a veces nos desesperamos y llegamos a conclusiones, pero muchas de las veces a conclusiones baratas, conclusiones equivocadas, conclusiones no que son de parte de Dios, porque estamos hablando con creyentes, estamos hablando con hijos de Dios, estamos hablando con personas que saben de la Biblia, las Escrituras, y entonces muchas de las veces no tomamos el camino correcto, sino que tomamos los caminos equivocados. Y hemos estado hablando de los enemigos. Hoy nos toca dialogar de otro enemigo que es para nosotros también de mucha importancia, y es la falta de valores y principios, que es importante pensar de lo que para nosotros es entender lo que significa para nosotros los valores. Los valores son aquellas cosas que nos ayudan a, ¿cómo podemos decir?, a tener una base clara en lo que es la vida matrimonial. Tal vez usted las ha considerado o las consideró en algún momento de la vida, pero necesitamos entender varias cosas en esta parte. Cuando hablamos nosotros de lo que son los valores, que cómo podemos observar en los versículos que leímos, y hablamos de Mateo capítulo 19, entender que de una manera el tema del divorcio ha afectado a los matrimonios y aún desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en estos versículos vemos algunos conceptos que aún hoy en día siguen estando vigentes en los matrimonios de hoy en día. Entonces, cuando entendemos aquí esta parte bien interesante, hay tres cosas bien importantes que yo quiero hoy hablar en este punto. Número uno, o inciso A, como usted lo puede ver ahí, tenemos buscando excusas. B, de una manera creando excusas. Y C, el compromiso del matrimonio. Tres cosas bien importantes que eso puede de una manera como causar problema por falta de valores. Cuando hablamos de buscar cualquier excusa, es para poder terminar un matrimonio. El versículo 3 donde leímos es bien clara esa parte. Y uno de los problemas más grandes que nosotros podemos enfrentar cuando hacen falta los valores es que buscamos la excusa para terminar un matrimonio. Porque siempre nosotros como humanos tratamos la manera de buscar un pretexto. Buscar porque tú me dijiste, no, porque tú lo empezaste, o porque escuché, o porque me dijeron, o esto y lo otro. Y muchas de las veces eso es causa y motivo cuando hay algo importante que se ha desaparecido dentro de lo que es el matrimonio. No estamos hablando de noviazgo, estamos hablando de matrimonio. Entonces, uno de los factores más grandes, que es el más importante en la vida del matrimonio, se llama amor. Cuando el amor se ha ausentado de la vida del matrimonio, entonces existen las excusas de lo que puede llegar a terminar un matrimonio. Entonces estamos hablando de un divorcio. De lo que hoy nosotros como iglesia lo que menos queremos es llegar a un divorcio, sino es arreglar y restaurar los matrimonios. Porque algo que nosotros debemos de entender es que cuando hablamos de lo que el hombre ha buscado y ha creado formas, aquí entendamos, para de una manera terminar un matrimonio, es que el hombre en sus excusas trata e ingenia y busca la forma y hace edificios para poder llegar a ese punto, porque ya llega un punto donde dice: yo ya no quiero, yo ya no puedo, ya me cansé.
Y hasta ahí dice el cónyuge, como puede decir el esposo o puede decirlo la esposa. Pero entendamos aquí una de las cosas que puede causar este gran problema, y el problema de valores es, como dice también en la parte última, que muchas personas prefieren no casarse para no tener que tener un compromiso por vida, que ese es un gran problema, que muchos están dentro del matrimonio, algunos porque no les quedó otra opción de casarse, porque en la vida del noviazgo la joven quedó embarazada. Y algunos que venimos de nuestros pueblos, nuestros ranchos, y como se acostumbraban allá en nuestras casas, que cuando uno deshonra a la joven se tiene que casar. Y se tiene que casar. Y eso es a la fuerza. Y hay muchas familias, no sé, espero que aquí con nosotros no haya una pareja que se haya casado a la fuerza, que no haya tenido otra opción. Y si usted está casado, porque cualquiera que haya sido por enamoramiento y que lo flechó por primera vez el cónyuge, lo que en aquel momento fue la joven o el joven, o lo que hoy para ustedes es el matrimonio, el tiempo ha caminado, el tiempo ha transcurrido, y usted tal vez diga y piense: ¿qué estoy haciendo en esto? ¿O por qué me metí en esto? No debería haberlo hecho, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Definitivamente, el volver a empezar de nuevo sería un gran error. Es mejor seguir con la persona con la que uno ya conoce para comenzar con alguien que uno no conoce, pues. Entonces sería de una manera volver a empezar y no saber si le va a ir igual o le va a ir peor. Que le vaya a ir bien, ese es un veremos, no es seguro. Entender que en el tiempo que vivimos es totalmente diferente, aunque estamos hablando de un tiempo muy avanzado, que en el tiempo de Jesús fue también igual. Entonces, entendamos la Biblia, porque es interesante entender a Jesús en su tiempo con la pregunta que le hicieron y el problema que él enfrentó en aquel tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos aquí esta parte que es interesante para nosotros, es tener aquí, para mucha gente, tener un compromiso en la vida es un problema grande. Pero el matrimonio aún sigue siendo de una manera indivisible para Dios, porque aunque para mucha gente el matrimonio ya no exista para ellos, pero para Dios lastimosamente todavía sigue vigente. Disculpe que le hable de esta manera, pero tenemos que decírselo, ¿verdad? Tenemos que decírselo. Porque si la Biblia dice que el divorcio es algo que no fue aprobado del principio, y si se hizo por alguna razón, el Señor marcó la razón por la que se hizo, no para que se haga por quererse hacer. Ahora, entendemos, no queremos meternos en ese detalle porque es un detalle muy grande, es muy amplio ese punto, es muy profundo, y con esto no queremos nosotros, ¿verdad?, pensar o creer el decir que usted siga batallando cuando ya definitivamente su matrimonio ha llegado a un punto, ¿verdad?, de explosión. Aunque sí le decimos de que Dios puede cambiar y puede transformar y puede hacer nuevas las cosas, pues, porque sabemos de que Dios tiene poder para cambiar no solamente la vida, sino también la vida del matrimonio. Entonces no nos vayamos por el camino más fácil, que es el que muchos buscamos, el camino más fácil. Pero hoy Dios nos enseña a través de su palabra que Él también tiene la respuesta para nuestros matrimonios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Aunque para la sociedad el matrimonio puede terminar en cualquier momento y por cualquier causa, pero nosotros los hijos de Dios debemos de luchar por salvar nuestro matrimonio, por rescatar nuestro amor y para salvar nuestras familias. Porque algo que usted debe de saber y debe de entender, y debemos hoy dejarlo bien claro en la mesa, es de que si su matrimonio no está 100% y no está trabajando como debe de ser, recuérdese de que no solamente le va a afectar a usted como cónyuge, le va a afectar a sus hijos, le va a afectar a la primera, segunda y hasta la tercera generación de su familia. Le va a afectar a los que
viven alrededor. Le va a afectar a sus padres, le va a afectar a sus hermanos, le va a afectar a sus tíos, le va a afectar donde quiera que usted se mueva, en el trabajo, le va a afectar sus finanzas, le va a afectar hasta su salud, le puede afectar. Y no solamente eso, le va a afectar en la iglesia, en la casa de Dios, donde usted se reúne como un adorador a Dios. Claro que afecta, claro que afecta. Pero en el momento nosotros no lo pensamos. Pensamos en el momento de coraje, en el momento de lo que estamos pasando por X cosas, y queremos accionar, pero muchas de las veces nuestras acciones pueden ser muy equivocadas a lo que estamos viviendo. Por eso que necesitamos hoy entender aquí esta parte que es importante aquí. Y vemos aquí el hablar de los valores que tiene que existir en todos los matrimonios. Esos valores, si los practicamos, nos ayudaría, Dios nos ayudaría para poder nosotros salir adelante en esta parte. Ahora, entendamos que estamos tratando la manera de rescatar nuestros matrimonios. Probablemente el caso suyo no sea un problema, tal vez el caso suyo esté en un momento de gloria, en un momento maravilloso, que bueno, yo lo felicito, porque es que lo que nosotros queremos es que hayan matrimonios bendecidos y victoriosos dentro, no solamente de la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Porque si hay matrimonios sanos, matrimonios con amor, matrimonios saludables, vamos a tener también una iglesia saludable. Entonces, es importante entender, mis amados hermanos, que si nosotros practicamos lo que la Biblia nos enseña a nosotros en nuestra vida como valores, entendamos que vamos a tener bendición. Pero entendamos aquí primero lo que significan los valores. Valores también son la base para vivir en una comunidad y relacionarnos con las demás personas. Que esto también a nosotros nos permite en lo que concierne a nuestra conducta o bienestar. Entonces, cuando hablamos de valores, estamos hablando de una buena conducta, de una buena forma de poder sobrellevar las cosas, de entender, de ser capaces, de ser maduros y de poder buscarle siempre una solución correcta, adecuada. No buscar el camino equivocado o la agresividad o el maltrato o de una manera la parte que no es lo que la Biblia a nosotros aquí nos apoya. Entonces, es decir que los valores nos ayudan a relacionarnos con nuestros prójimos, con nuestro prójimo, ser mejores personas para con los demás y nos ayudan a solidificar nuestras relaciones. Pero veamos aquí algunos puntos que es importante entender de lo que son los valores. Veamos número uno, una parte aquí importante, y es número uno, el valor de la paciencia, que es una parte que debemos de analizarla. Y es interesante pensar que el valor de la paciencia, como dice Efesios, si usted va conmigo a la carta de los Efesios, sería excelente ver esta parte. La carta a los Efesios nos ayuda a entender esta parte. Capítulo 4 y versículo 3, del 1 al 3. A ver si nos ayudan ahí los muchachos en la pantalla. Amén. Dice el versículo 1 de Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, dice la Biblia, de la paz. Entonces, cuando nosotros vemos aquí lo que la Biblia nos enseña en esta parte que es interesante, el versículo 2 nos ayuda a pensar que hay algunas palabras interesantes que todo matrimonio necesitamos, y necesitamos de una manera querernos cuidar o rescatarlo. Y aquí entendamos que soportamos con paciencia, la Biblia dice, los unos a los otros. Esto nos dice que no todos tenemos buenas virtudes, ni tampoco tenemos
todos de una manera malas virtudes. Entonces, de una manera entendamos aquí que la pareja de una manera debemos de aprender a soportarnos con mucho amor. Es interesante pensar aquí que es algo muy diferente a lo que nosotros queremos de nuestro cónyuge, que cambie muchas de las veces la vida de la persona. Y ahí es donde nos hace falta la paciencia a la vida de nosotros, porque queremos que cambie, porque hay cosas que tal vez no nos gustan, hay cosas que nos molestan de la persona, pero eso no fue así en la vida al principio. Al principio todo era amor, todo era cariño, todo era beso, todo era buen trato, pero llegó un momento donde nos comenzaron a desesperar ciertas cosas de la vida del cónyuge, y eso ha venido a causar de que en nosotros tal vez al principio había paciencia, pero aquella paciencia se comenzó a perder por aquellos cambios que tal vez para nosotros comenzaron a ver sin pensar que ya estaba esa condición de vida. Porque el problema de muchos de nosotros que cuando estamos bien enamorados no vemos los defectos del cónyuge, lo vemos hasta que cuando ya nos emprendemos a la realidad de la vida, comenzamos a darnos cuenta que al varón le gusta ponerse esos calcetines 5, 6, 7 veces y no quitárselos y no lavarlos. Y dice la esposa: pero yo no sabía que a ti te gustaban esos calcetines toda la semana. Le dice: pero es que yo siempre lo he hecho así desde mi juventud. Yo no sabía, le dice la esposa al esposo, que cuando tú comes en la mesa, salpicas toda la mesa. Eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es de que nunca se miró. Los defectos en la vida de la persona siempre han estado ahí. El varón le dice: pero yo no sabía que te faltaba un pedazo del talón del pie. Le digo: porque cuando estaba bien enamorada era la mujer perfecta de la vida, pues. Yo no sabía que te faltaba una uña. Como dicen por ahí los hermanos americanos, too late. Ya se enganchó. Como llegó el paquete, así lo tienen que agarrar, pues. Pero como dijo alguien ahí que el amor es ciego, y algunos dicen que el amor es loco, pues esa es la causa y esa es la razón. De que cuando el amor llega, todo es bonito, todo es maravilloso, todo es luna de miel. El problema es cuando salen de la luna de miel, las cosas cambian. Y es muy diferente. Y eso es muy cierto. Por eso que una de las cosas que nosotros debemos hoy entender es de que muchos matrimonios se destruyen no por falta muchas de las veces del amor, que el amor es importante, claro que sí. No por falta de fidelidad, porque hay una fidelidad excelente. Y tal vez no por falta de finanzas, porque pueden haber muchas finanzas. Sencillamente porque no hay paciencia. La paciencia lo ha destruido, la ha destruido. La paciencia en la vida de él o de ella, el querer que él o ella cambie, llega un momento donde dice: ya no puedo más. Yo quiero que este hombre cambie, yo quiero que esta mujer cambie. Pero yo hoy quiero decirle a usted: nosotros como seres humanos difícilmente podemos cambiar a alguien. Aunque es muy cierto lo que dijo alguien en cierta ocasión, de que si nosotros queremos tener un buen padre, tenemos que hacerlo. Si queremos tener buenos hijos, tenemos que hacerlos. Si queremos tener un buen cónyuge, nosotros necesitamos hacerlo. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer al buen cónyuge? Es darle y tratarlo con los valores, con los principios importantes para poder hacer y crear un nuevo o un buen matrimonio en este caso. Entonces, entendamos aquí que físicamente, humanamente, tal vez no vamos a poder entrar a la mente de él o de ella, pero con nuestras acciones y nuestras actitudes sí podemos hacerlo cambiar, con la ayuda primeramente de Dios. Porque el que cambia la vida del individuo, el que cambia la vida de la persona, se llama Cristo Jesús. Es importante pensar y es entender que
necesitamos para poder, pero ¿qué necesitamos para poder poner en práctica estos valores? Y es la paciencia, número uno. Entendamos que dentro de lo que es la paciencia existe la humildad y la mansedumbre. La paciencia produce la humildad y la mansedumbre. Quiere decir que cuando existe la humildad y existe la mansedumbre, entonces son dos cosas que nos van a ayudar para nosotros poder llegar a entender, como dice en este caso el versículo 2 de la lectura donde dimos. Y es entender que la Biblia nos enseña de que teniendo la mansedumbre y la humildad, eso nos va a llevar a tener un buen diálogo y llegarnos a comprender y tener un momento en la vida de poder hablar ahora de nuestras situaciones que no nos gustan. Es decir, que el diálogo, pero con una forma humilde y mansedumbre, es llegar a comprendernos, porque el matrimonio es algo que cada día se va aprendiendo, y una de las cosas que necesitamos nosotros aprender es saber a dialogar con el cónyuge. En esos días que usted descansa, varón, en esos días, hermana, que si usted trabaja y descansa y su esposo está en su casa, en el momento que ustedes tal vez no acostumbran a desayunar o a lonchar o a cenar juntos por cuestiones de trabajo, es aprovechar el momento para estar juntos y dialogar. Mientras los niños, mientras los jóvenes tal vez están haciendo su tarea, o tal vez están jugando un momento, están viendo la televisión, o tal vez están en la escuela, ese momento es importante. No es tal vez tan importante para ir a lavar el carro, que son cosas importantes, para tal vez hacer algo en la casa. Pero hoy lo que quiero hoy decirle a usted de que su matrimonio es más importante que la casa, su matrimonio es más importante que el carro, su matrimonio es más importante que el trabajo. Recuerde que su matrimonio es lo más importante que hay sobre toda la vida de cada uno de nosotros. Claro, aparte de Dios, que es lo importante. Pero hoy estamos hablando del matrimonio. Que el matrimonio es una parte bien fundamental para que todo pueda caminar bien dentro de la familia. El matrimonio debe de estar en buena salud. Porque ¿de qué nos sirve personalmente, hablando individualmente, de qué nos sirve tener millones de dólares y todos enfermos? Usted ya no va a disfrutar ese dinero, ya está enfermo. Lo que va a hacer es que va a comprarse su terreno y su caja para que un día cuando lo entierren tengan donde meterlo, pues. Porque ya no va a disfrutar todo el dinero que tenga. El matrimonio es de la misma manera. El matrimonio es que usted entienda que el matrimonio es algo que usted lo va a llevar toda la vida. Recuérdese que, como yo le decía el domingo pasado, no nos hemos casado con los hijos, no nos casamos con la suegra, no nos casamos con el suegro, no nos casamos con el tío, no nos casamos con el abuelo, no nos casamos ni con el perro ni con el gato, nos casamos con la pareja que vive con nosotros. Con ella o con él fue que nos casamos. Entonces, a esa persona hay que atenderla y a esa persona hay que cuidarla. Alguien que está aquí. Entonces, entendamos esta parte y hablemos del valor número 2. El valor de la comunicación. Y vayamos a Proverbios, ayúdenme con Proverbios 25, 10 y 11. Nos ayudan los muchachos ahí para que los hermanos puedan verlo. Proverbios 25, 10 y 11. Dice el versículo 10, el verso 10: no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia, perdón, regresa el versículo por favor, que no lo he leído bien. Y tu infamia no pueda repararse. Ahora sí, brinquemos al versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata en la piedra dicha como conviene. Entonces, esos Proverbios 25, ¿verdad? Amén. Entendamos aquí esta parte, que los valores son importantes en esta parte. Porque cuando hablamos de valores, estamos hablando aquí
que uno de los valores más importantes que podemos tener hoy aquí es la comunicación. Lo primero que se corta en un matrimonio antes de llegar a la separación, que aquí no es la economía o la intimidad sexual, no es algo que tal vez vaya a afectar a los hijos, sino lo importante que se rompe primero en la vida de un matrimonio es la comunicación. La comunicación es lo que va adelante, porque cuando ya no hay comunicación, entonces comienzan a entrar los otros detalles, los otros problemas, y ese es un problema grande. No estamos hablando porque ya no hay intimidad sexual. La intimidad sexual se quedó ya muy atrás en esa parte, porque lo que viene a romper aquí todo lo que es el esquema del matrimonio es la comunicación. Si nosotros no tenemos comunicación entre nosotros, difícilmente daremos a conocer nuestra necesidad. Entonces la comunicación es importante. Hablemos que como número uno, la comunicación, como lo dicen los versículos que hemos leído, necesita decirse que las cosas, saber escucharlas. Lastimosamente en nuestros matrimonios nos falta algunos, por decirlo así, algunos de los dos. Y una de las cosas que muchas de las veces a nosotros nos afecta es el no saber dialogar, pero también nos afecta el no saber escuchar también dentro del matrimonio. Porque muchas de las veces dentro de lo que es el diálogo, no es diálogo, sino es pleito, es contienda, es el querer tener la razón en algo que en realidad a veces no existe o no es lo que en realidad puede traer lo que queremos que traiga adentro del matrimonio como una solución. Porque yo quiero tener la razón, o porque no, porque esto y no porque lo otro. Entonces no es una comunicación, eso ya es pleito, eso es gritería, eso ya es entrar a un nivel de contienda, que lo que no es recomendable en esta parte. Entonces cuando hablamos aquí de que muchos de los conflictos se solucionarían mucho más rápido y más fácilmente si nos comunicáramos como deberíamos hacerlo, con amor, con paciencia, con mansedumbre, para poder llegar y poder tener esa conversación tan importante que nosotros tal vez nos llevó al matrimonio y nos llevó a enamorarnos. Cuando conocimos a la joven, le dijimos con palabras suaves y amorosas: qué bonito pelo. O tal vez cuando usted vio al que vino a ser su novio y después su esposo, el decirle: qué bonitos ojos tienes, aunque verdad, cataratas era lo que tenía, pero como usted se enamoró de él, pues. Nada más que tal vez no se lo dijo así, le dijo, verdad, ojitos de cielo nublado, verdad, por no decirle que ya. Pero eso no importaba. Pero el diálogo fue algo que vino a abrir y que vino a traer esa comunicación. Jesús usó el diálogo, claro que sí. Se recuerda con la samaritana. Para poder hablar y presentarle el plan de salvación a la samaritana, le tuvo que decir: dame de beber. Rompió el esquema, rompió la regla, rompió la ley para poder hablar con alguien que para ellos era difícil hablar, porque la samaritana le dijo: tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no nos llevamos. No había diálogo. El diálogo es bien importante en la vida del matrimonio. El diálogo nos ayuda a conocernos mejor. El diálogo nos ayuda a saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. El diálogo es donde podemos llegar a poder parar una guerra, que eso es lo que se hace en las grandes naciones. El diálogo. Antes de emprender una guerra hay que sentarnos y dialogar. No se puede hacer guerra sin dialogar. Hay que hacer primero un diálogo, sentarse, platicar, el decirle: mira, te quiero hacer una rica cena, pero queremos hablar. Y el varón va a decir: claro que sí, porque si al varón le gusta el diálogo, claro que él va a ceder. O viceversa, el decirle a la dama: esta noche no cenes, te voy a llevar a cenar y vamos a dialogar un rato. Si a la dama le gusta
Claro que va a ceder y va a decir, claro, me gustaría, vamos, hablemos, dialoguemos, ir a un lugar romántico y poder, ¿verdad?, recordar aquel momento cuando se enamoraron por primera vez. El diálogo es importante, porque el diálogo nos ayuda a conocernos mejor. Pero entendamos el punto número 3, que es importante que lo entendamos, y también es el valor de la empatía. La empatía es algo que a nosotros nos debe de importar. ¿Sabe por qué? Pero vamos a la Biblia para poder entenderlo. Acompáñame a Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Y entender que aquí la empatía es algo que nos va a favorecer. Y dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Le voy a marcar la empatía para que usted pueda identificar lo que yo quiero marcarle. Y es el versículo donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, y aquí entra la empatía, y donde dice, donde no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de esta parte importante, la definición primeramente que es empatía, entendamos esta parte. Empatía significa poder comprender la realidad de la otra persona y los sentimientos que esta realidad produce en ella. Entonces, cuando hablamos de la empatía, estamos hablando, en otras palabras, en nuestro idioma, es ponerse en los zapatos de la otra persona, pues. Es entenderla, es poder llegar a comprender a la persona. Y una de las cosas que a nosotros nos hacen falta dentro del matrimonio es saber comprendernos. Sí, probablemente porque somos de diferentes culturas, que es lo que sucede en este país, que muchos de los matrimonios somos de diferentes culturas. Muchos de ustedes vienen del mismo país, que ya vienen con su pareja. Más sin embargo, todavía existe ese problema, porque aunque usted se case con la que haya sido su vecina, o que se conocieron desde niñitos en pre-kinder, en kinder, eso no quiere decir que su matrimonio vaya a ser perfecto. Todos los matrimonios pasamos por etapas difíciles en la vida. Pero entonces, cuando entendemos aquí esta parte que es importante, es entender que nuestro Señor Jesucristo comprende perfectamente, hablando del punto espiritual del Señor al hombre, que conoce perfectamente al ser humano. Y hablamos de sus sentimientos, de sus sufrimientos, y no solamente porque Él lo hizo, sino porque Él hizo al hombre y vivió y experimentó de una manera nuestra realidad en la vida. Entonces, nuestro matrimonio podría funcionar mucho mejor si tuviéramos más empatía con nuestra pareja. ¿Y qué es eso, hermano? Claro que es algo importante que nosotros debemos de entender, y es considerar el trabajo, considerar el esfuerzo, considerar el sacrificio que hace la pareja, porque muchas de las veces nosotros somos tan orgullosos de que solamente pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el cónyuge, el trabajo que hace, el esfuerzo que hace. No importa cuál sea la relación que tenga laboralmente, aunque entendemos que hay mujeres que trabajan y hay otras que no, pero es igual, el trabajo de la mujer es trabajo de la mujer, aunque no trabaje en una empresa, dentro de la casa es un trabajo también. Entonces, entendamos aquí esta parte que para nosotros debe de ser, y es bien importante entender, y es que muchas de las veces, mis amados hermanos, es un problema desconsiderado, y eso es exactamente lo que hace falta en lo que es la empatía. Somos desconsiderados porque no consideramos la realidad de nuestra, y voy ahora sí a separar, de nuestra esposa, en lo que es su trabajo, su sacrificio como madre, los problemas físicos, etcétera,
lo que podemos muchas de las veces es nosotros como varones, es muchas de las veces tres cosas bien importantes que nosotros a veces exigimos. Y una de ellas es el sexo, la comida y que nos tengan la ropa lista, limpia y planchada. Wow, eso está duro, ¿verdad? Espérese que cuando lleguemos a la reunión de parejas, que esa va a ser la graduación, pues. Que muchas de las veces no nos ponemos a pensar los problemas que pueden haber ocasionado o pasado en el día con ella en la casa, alguna mala noticia de su familia, algún problema físico con ella. Porque recuérdese que en la mujer hay etapas en la vida, como también en los varones. Hay etapas de cambios hormonales en la mujer, de que no todo el tiempo la mujer está en un buen estado emocionalmente hablando. ¿Me explico? Y muchas de las veces no está 100% para atender al varón. Pero el varón, como está en todo lo que da en su vida hormonal, y como decimos vulgarmente, hermano, está bien calenturiento, no le importa. No le importa lo demás. Él quiere saciar una necesidad que tiene y no se da cuenta que del otro lado hay una grande necesidad y lo único que quiere es saciar su necesidad. Los miro muy callados a ustedes, hermanos. Déjenme brincarle porque peligroso me linchen al salir de aquí. Pero no pensamos en la realidad de nuestras esposas, en la necesidad que hay. Igualmente, ahora déjenme brincarme con las esposas. De igual manera, si tuviera empatía con su esposo, podría comprender por qué a veces llega tan molesto a la casa, enojado, irritado, y lo único que quiere es ir a prender la televisión y ver su partido favorito, pues. Y muchas de las hermanas y muchas de las mujeres no se dan cuenta que ese hombre está entrando en una etapa donde quiere caer en una depresión, solo él, por la presión que tiene en el trabajo, porque no le sale a veces las cosas y le están exigiendo y le dicen si no lo hace bien se van a buscar a otro, porque eso es lo que pasa en los trabajos. Y como él tiene bien metida la tarjeta hasta dentro de deudas, tiene la casa, tiene el carro, tiene los carros, a la esposa le tiene el mejor carro, tiene todo lo que tiene necesita una casa en estos tiempos, pero está bien endeudado. Entonces cuando el hombre llega frustrado a la casa, la mujer quiere que llegue contento, alegre, brincando y danzando, pues. Que eso no va a pasar. El hombre va a llegar frustrado, cansado, desesperado, pensando en todo lo que tiene en el trabajo y probablemente se le fueron hasta las ganas de comer y llega con ese gran carácter, hermano, que si el perro y el gato se le atraviesa, le pega una patada, hermano. Entonces, esa es la parte que debemos de entender, que las esposas deben también de tener empatía con los esposos y entender a los esposos. Y de la manera aquí que podemos nosotros, de una manera, es entender de lo único que nos puede ayudar aquí son los valores. Los valores para poder salir adelante. Y es entender estos problemas, estos enemigos que existen dentro del matrimonio. Y una de las cosas importantes con las que se pueden contrarrestar es a través de la ayuda de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión y a través del amor de Cristo en la vida de nosotros. Porque cuando tenemos amor de Dios,
Vamos a entendernos, vamos a comprendernos y nos vamos a poner en los zapatos del cónyuge. Lo vamos a comprender cuando llegue molesto, cuando llegue enojado, cuando llegue frustrado, llegar y abrazarlo y decirle: ¿qué te pasa, amor? Como usted le llame, gordito, prieto, no sé cómo usted le dice a su esposo, calvo, no sé cómo usted le llama, pues. Pero con cariño decirle: ¿qué tienes, amor? Vamos a orar para que todo salga bien. Recuérdate que Dios está con nosotros. Dios es bueno, Dios es poderoso y nos va a sacar adelante. Mira, te hice una rica comida y te estuve esperando para que tú puedas venir. Hermano, ahí usted ya se lo echó a la bolsa al marido. Pero si usted es de la que no tiene empatía, si yo sabía, viejo amargado, viejo triste, ya le metió más leña al fuego, pues. Bien me decía mi mamá que no sirves para nada. Ay, hermano. De la misma manera el varón, y al llegar a la casa, ver a la esposa que no quiere hablar con ella, es entender a la esposa, a la mujer, que hay algo que no está bien con ella. Llegar, ir a quitarse la ropa, echarse un baño, porque con ese olor, pues, hermano, ni las moscas a veces se le quieren parar a uno. Llegar y abrazarla, decirle: ¿qué te pasa, mi amor? No sé cómo usted le llama a su esposa, honey, cariño, bombón, no sé cómo usted le llame a su esposa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Recuerda que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar adelante de esta. Si Dios nos sacó de aquella, también nos va a sacar de esta. Y en Dios tenemos victoria. No te preocupes, aquí estamos para seguir luchando en este camino. Recuérdate que yo te amo y estoy contigo. Hermano, usted se echa a la mujer a la bolsa, así, porque se da cuenta que está poniéndose en el lugar de ella y la está entendiendo. Pero si usted llega y le dice: no tienes lista la comida, no tienes nada, mira los niños cómo están, mira la casa cómo está, bien me decía mi mamá, no sirves para nada, ya. Hermano, eso es una bomba. Esa es una bomba. Entonces, tener empatía es importante, porque eso nos ayuda a nosotros a considerarnos. Igualmente, entendamos que los esposos, las esposas, necesitamos tener esa consideración. Si nosotros ponemos en práctica los valores, claro que sí, hermanos, vamos a poder llegar a poder entender. Pero déjeme hablar de otro punto importante, y es el rencor y el odio. El rencor y el odio es otro de los problemas más grandes que también existen dentro de lo que es el matrimonio. Muchas de las veces, mis amados hermanos, por cosas que vinieron y sucedieron en la vida del cónyuge, en momentos donde tal vez fueron golpeados sus sentimientos. Y qué difícil nosotros hoy en la vida poder celebrar, y con esto no quiero decir que estamos mal o pensar mal de celebrar el día del amor, pues darle un día al amor. Pero hoy queremos decir que no es un día, sino es un sentimiento. El amor es un sentimiento, no es un día. El amor es más que un día. El amor es más que regalar un paquete de chocolates o un ramo de flores. No es que estamos diciendo que usted no le regale algo a su cónyuge, no, sino que estamos hablando de sentimientos. Y cuando hablamos de sentimientos, es importante pensar, mis amados hermanos, que mencionar que el amor es una decisión, que involucra sentimientos y emociones, y es hermoso sentir todas estas cosas en nuestras vidas. Pero por el otro lado, ¿qué pasa cuando el amor se convierte en odio y la amistad en enemistad? Y de esa manera puede llegar a un punto donde puede cambiar el rumbo del matrimonio. Ahora déjeme explicar esta parte de otra manera para entender ese punto, que ahorita brinco otro punto para terminar en este día. Muchas de las veces las cosas que hacemos nosotros como cónyuges, sea escondidas o sea visibles, tarde o que temprano van a afectar a la vida del cónyuge. Y hablamos de raíces de amarguras que vienen a causar el odio.
y lo que hoy es el rencor. No hay nada más tan difícil en un matrimonio que vivan en odio y en rencor, hermanos. Porque eso es lo peor que puede existir también en la vida de un matrimonio. Deje explicárselo de esta manera. En cierta ocasión llegó una señora a la oficina de un pastor y le dijo: pastor, yo me quiero divorciar de mi marido porque ya no lo aguanto. Me ha hecho algo duro, difícil. Lo odio. Hermano, para decir esas palabras, tienen peso esas palabras. Lo odio porque me ha herido. Y muchas de las veces pueden ser palabras como también golpes físicos los que también vienen a afectar y a producir el odio y el rencor. Muchas de las veces no es tanto los golpes físicos, aunque no son correctos y no es aceptable, pero muchas de las veces los sobrenombres y las cosas que le decimos al cónyuge, eso duele y provoca más herida en los corazones de ellos. Llegó esta mujer y le dijo: yo quiero divorciarme de mi marido porque me ha herido y me ha hecho mucho daño. Y el predicador solamente le escuchó de todo lo que ella estaba diciendo. Y dijo: yo quiero vengarme de él. Le dijo, así bien enojada, con unos ojos bien volteados y llena de coraje. Dijo: yo me quiero vengar de él. Dijo. Y al predicador se le iluminó, pues Dios le prendió el foco. Y le dice: mire, le dijo, vamos a hacer algo, le dijo, para que usted se pueda vengar de su esposo. Le dijo: vaya, regrésese a su casa y trátelo a él todo lo contrario a lo que usted muestra o lo que usted siente en su corazón. Dígale que lo quiere, atiéndalo, dele todo lo que él quiere. Dígale: amorcito, en qué necesitas. Usted dele toda la atención que él necesita. Y cuando él ya esté bien convencido de todos sus buenos tratos que usted le dé, entonces dígale: ahora sí me voy a divorciar de ti. Y eso, le dijo, le va a doler, le dijo. Y aquella mujer dijo, buena idea, dijo, vamos a hacerlo. Y se regresó a su casa y comenzó a darle el buen trato al marido. Lo comenzó a tratar bien, lo comenzó a dar buenas comidas, le comenzó a dar todo lo que él quería. Y bueno, le dio todos los antojos, lo acariciaba y le decía: amorcito, te quiero mucho, y todo eso. Pasó el tiempo, 3 meses. Y el pastor se dio cuenta que ya no regresó la hermana. Entonces le llama y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo está? Le estoy llamando solamente para saber, le dijo, si usted ya está lista para el divorcio. Y le dijo: ¿qué? Le dijo ella: ¿el divorcio? Sí, le dijo. No, dijo, sí. Si yo no me había dado cuenta que tanto amo yo a mi esposo, dijo. Muchas de las veces el odio y el rencor que existe, tal vez por alguna cosa que tal vez no es tan significante, puede causar una gran separación sin darse cuenta que tal vez la otra persona no tuvo la gran intención de lastimarla, que también existe. Aunque está la otra cara de la historia, que sí hay hombres y hay mujeres también, hermano, que tratan mal a su cónyuge. No digamos el esposo, también hay mujeres que tratan mal a los esposos. No hay amenes. Yo sabía que no iban a decir. Porque cuando le han hecho algo, porque cuando las han herido, ellas se vengan y dicen: ahora, para que se le quite, no me voy a acostar con él por 3 meses. Y ahí cargan al hombre, mire, hermano, bien acelerado, parece león fuera de la jaula, queriéndose meter a la jaula. Y a veces hay mujeres injustas, porque la Biblia dice que solamente nos separemos por un momento
en lo que es la comunión con Dios y volvamos a juntarnos para no darle lugar a Satanás que nos tiente. Y usted sabía que en esos momentos de odio y de rencor es donde llega muchas de las veces el adulterio en la vida de los matrimonios. Es donde entra el adulterio. Es donde entra ese gran problema en la vida de los matrimonios. Porque muchos se quieren vengar de lo que un día le hicieron. Y caen en la trampa del enemigo. Y cuando caen en la trampa del adulterio, en la trampa de lo que es muchas de las veces, aparte del adulterio, que viene siendo una rama también, la pornografía, también es un problema grande. Wow. Es bueno que escuchen eso los muchachos, porque eso no es la solución a los problemas matrimoniales. Pero eso es lo que lo empuja, el odio y el rencor, cuando no se está haciendo lo correcto. ¿Sí? Porque no solamente el varón busca pornografía, sino también la mujer busca pornografía. Entonces existe el peligro. Déjeme brincar rápidamente, solamente déjeme leerle Colosenses 3:13. Por favor, ayúdenme, pónganmelo en la pantalla. Dice Colosenses 3:13: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, dice la Biblia, perfecto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la recomendación? Que nos vistamos ¿de qué? De amor, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. Entonces, donde hay amor, hay matrimonios fuertes, matrimonios saludables, matrimonios que van a perseverar en la vida de conflicto y de pruebas, porque todo matrimonio pasa etapas en la vida. Pero cuando hay amor, el amor, como dice la Biblia, nunca deja de ser. El amor es el que saca a flote al matrimonio. Entonces, entendamos esta parte. Y déjenme brincar rápidamente al otro punto para poder terminar con ustedes. Y son los celos. Los celos es un problema muy grande en la vida de los matrimonios. Los celos es un sentimiento enfermizo que destruye. Las palabras celos o la palabra celos hace referencia al sentimiento que se experimenta cuando se cree que la persona que ama siente amor o afecto hacia alguien más. Y aquí es donde, para poder definir esta parte, déjeme seguir este punto. Quiero entrar a dos puntos bien importantes. Los celos son una reacción emocional que surge cuando la persona se siente amenazada de perder algo o a alguien que considera algo propio. Es normal que los seres humanos sientan celos en determinadas situaciones, ya que esto constituye una respuesta natural de su propio organismo. Quiere decir de que los celos aquí es algo natural, pero es un problema a la misma vez. Y lo natural es poder considerar algo que es propio, pero cuando se hace los celos, en este caso obsesivos o controladores, ahí es donde es dañino el problema. Porque los celos lo que vienen a producir es conflicto, porque no lo trabaja o no los confronta como deben de ser, sino que los confronta muchas de las veces agresivamente. Hace 2 semanas en el noticiero nacional salió en Nueva York un hombre que por la causa de los celos mató casi 87 personas, si no me equivoco, en un bar por los celos. ¿Qué podemos nosotros decir? Los celos, cuando son obsesivos o controladores, llegan al grado hasta de quitar la vida. Y no solamente de quitar la vida, sino quitarse la vida también. Hubo una pareja recién casados
que al salir de su luna de miel tuvieron celos. El varón tuvo celos de la joven. Él vino, agarró una arma y vino a confrontar a la mujer y le pegó un disparo pensando que la había matado. Y cuando él ve que ella cae muerta, él viene y se pega un disparo en las sienes. Lo terrible de la historia es que aquella joven no murió, quedó inválida. Y el hombre no murió, sino que se dañó un miembro de la cabeza y se lastimó y quedó ciego de un ojo. Quedaron prácticamente deshabilitados los dos por los celos. Los celos pueden llegar a provocar guerra, muerte. Y eso es algo que para nosotros esto no es algo correcto. Una persona celosa muestra inseguridad. Por tal motivo se considera a sí mismo vulnerable ante otras personas que pudieran robarle el cariño de la persona que siente afecto o el amor. La pregunta aquí es, a lo que Éxodo 25 dice, ¿usted cree que Dios es celoso? Esa es una pregunta importante. Y la Biblia dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, dice la Biblia, me aborrecen. Entonces, Dios es celoso. La Biblia nos corrobora en decir que sí, que Dios es celoso. Y es importante pensar que los celos pueden, mis amados hermanos, ¿cómo podemos decir? Controlar la vida y puede llegar a causar grandes problemas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplacar los celos? Que sería la gran pregunta aquí. ¿Cómo podemos aplacar ese problema que existe en la vida de la persona? Una de las cosas que nos ayudaría aquí es de una manera a sincerarte contigo mismo. Y esto se debe de analizar internamente, la causa de los celos, o tomar un momento a solas para poder pensar y poner en orden los sentimientos. Ahora déjeme explicar esta parte, porque esta parte con la que yo estoy terminando. Muchas de las veces los celos pueden venir por dos fuentes. Una, por la obsesión de la inseguridad de lo que puede imaginarse y pensar la persona. Otra cosa, segundo, es porque ya sabe que en algún momento de la vida lo traicionó o la traicionó. Entonces, cuando ya ha habido infidelidad, una, dos, tres veces dentro del matrimonio, por lógica, no va a tener la confianza en el cónyuge. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esto? Porque este es un problema, hermanos. Esto es un problema. Esto es un problema dentro del matrimonio, que aunque tal vez vivan juntos y todavía vivan y comparten tal vez la misma cama, la misma casa, y todavía siguen con la familia, pero dentro de ellos ya no hay confianza. Y ese es un grande problema en los matrimonios. Entonces, uno de los puntos bien importantes que nosotros debemos de entender aquí es de tomar un momento y poder reflexionar como hizo el hijo pródigo y llegar a entender cuál sería la pérdida y la ganancia que tendríamos al llegar a un estado de celos. Porque los celos en exceso o excesivamente pueden llegar a un problema muy grande. Entonces, hablemos del punto rápidamente. Y es que algo que debemos de hacer es no pensar en cosas malas.
Y otra de las cosas que debemos de hacer es alimentar nuestra autoestima. El autoestima es algo que afecta demasiado en la vida de los celos, porque muchas de las veces podemos llegar a creer que no valemos nada, o que nos han cambiado por alguien mejor, porque así es como muchas veces se presenta. O si es algo que en realidad es algo que ha venido emocionalmente por cambios, como dije al principio, especialmente en la vida de la mujer, cambios hormonales. Yo les recomiendo que vaya y visite a su médico. Porque muchas de las veces los cambios hormonales pueden provocar en la mente de la persona, problemas, ¿cómo podemos decir? De psicosis, problemas mentales, que pueden provocar cosas que no son reales en la vida de la persona. Y no solamente la mujer, en los hombres también. Porque tal vez al amigo le hicieron una mala jugada, y como tal vez el amigo le pinta la figura, cómo funcionó aquello en la vida de su cónyuge, y ve algo así en la vida de su pareja, ya comienza a pensar algo de que alguien le dijo y le creó en la mente, en su mente y en su conciencia, que tal vez en su cónyuge está pasando lo mismo. Entonces usted, algo que debe de hacer es no creer a todo lo que también le digan a usted. Hay algo bien importante que debemos de analizar en esto, y es la confianza entre el cónyuge. Algo que nosotros debemos estar bien conscientes como hijos de Dios, como siervos de Dios, como iglesia del Señor, es que si Cristo está en nosotros, claro, entendamos, somos humanos, pero si Cristo está en nosotros y el temor de Dios está en nosotros, debemos de tener confianza entre nosotros mismos como parejas. No se deje guiar por lo que le digan, no se deje guiar por lo que otros probablemente pensó o le hicieron. No. Su confianza en su pareja es importante, que nadie rompa esa confianza. Otro punto importante es fortalecer nuestra relación. Para poder sacar y contrarrestar los celos, necesitamos fortalecer nuestra relación. ¿Y cómo se fortalece nuestra relación? Es de una manera convivir, vivir, dialogar, amarnos, entendernos y estar más tiempo juntos. Santiago 3:16, la palabra dice, tengo Colosenses 3:14 que ahorita lo leemos, porque no hay celos y contención, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces los celos es un problema grande. Sí, es un problema grande. Los celos son una perturbación para quienes padecen. No lo dejan dormir, no lo dejan comer, se vuelven detectives, se vuelven oficiales, se vuelven el IRS, se vuelven, hermano, ¿qué no se vuelve? Se convierten en teléfonos, se convierten en GPS, se convierten en microchips, todo se convierte la persona. Para poder contrarrestar los celos, debemos de buscar la ayuda de Dios en oración y creyendo que puede Él ayudarnos y superar nuestros celos y fortalecer cada día el amor a nuestra pareja. Es importante que nosotros busquemos la ayuda de Dios. Es importante que nosotros atendamos a Dios, porque si Dios no es nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro amparo, téngalo por seguro que su matrimonio y mi matrimonio van a ir a la derriba, a la desgracia, a la quiebra. Y eso es el gran problema. El matrimonio se considera como un negocio, como un equipo de fútbol. El matrimonio es como donde tenemos que tener armonía, tenemos que tener compañerismo y tenemos que tener confianza. Somos un equipo y necesitamos trabajar juntos en esto, invertir juntos como se hace en un negocio.
Dije anteriormente, no es el 50, sino es el 100%, porque la Biblia dice que ya no somos dos, sino una sola carne. Colosenses 3:14, yo termino. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, dice la Biblia, perfecto. Sobre todas las cosas, el amor es importante. Alguien dice amén. En cierta ocasión, una abuelita, yo termino con esta anécdota. Una abuelita oyó por casualidad de su nieta que estaba jugando con dos muñequitos, con dos de sus muñecos. La nietecita tenía 5 años. Y mientras ella miraba y escuchaba que estaba jugando su nietecita, jugaba a una boda, porque recuerden que los niños, todo lo que miran y todo lo que escuchan, eso hacen. Y ella se dio cuenta que ella estaba haciendo el papel del juez y los muñequitos estaban haciendo el papel de esposo y esposa. Pero ella se dio cuenta que estaba jugando a unas bodas y haciendo los votos, en lo que es los votos nupciales. Pero lo curioso de la nietecita, de la manera como está llevando a cabo la boda, es que ella escucha que le dice y usa estas palabras: tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Tienes derecho a un abogado. Y por último le dice al novio: puedes besar a la novia. El matrimonio es complejo. Pueden comenzar amándose y pueden terminar odiándose, y llegar a un punto de terminar en una corte criminal como en una corte de divorcio. Pero hay algo interesante que debemos hoy aprender en este día, y es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Dios hay solución. Alguien dice amén. En Dios hay cambios, y Dios está presto para ayudarnos en nuestros problemas matrimoniales también. Como nos ha ayudado con los problemas de pecado de los que hemos traído cuando conocimos a Cristo, también el Señor está presto para ayudarnos en nuestra vida matrimonial, ahora que ya estamos dentro del camino del Señor. No se dé por vencido en su matrimonio. Luche, pelee hasta lo último. Recuérdese que es la persona que ha decidido vivir con usted. Y si es la persona que ha decidido vivir con usted y aguantarle todo lo que ha aguantado, es la persona que quiere estar con usted. A esa persona, ámela y respétela y ayúdela. Que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos, en esta preciosa hora.